Acá tenemos el ejemplo número 3, donde me preguntan qué longitud debe tener un tablón o una tabla de madera cuyas dimensiones son 7,5 por 30 centímetros y la densidad relativa de la madera es 0,5. El tablón se encuentra sumergido en agua salada y tiene encima el peso de un niño de 45 kilos. De la imagen podemos ver claramente que el tablón se encuentra completamente sumergido en un fluido que en este caso es el agua salada y me preguntan su longitud. Entonces, ¿cuáles son los datos que puedo obtener del enunciado? La densidad relativa de la madera, 0,5, el peso específico del agua salada, que es el fluido donde está sumergido el tablón, 1025 kilogramos fuerza por metro cúbico, el peso del niño, que es 45 kilos, y las dimensiones de la tabla: espesor 30 centímetros, que en metros serían 0,30, y la altura 7,5 centímetros, en metros 0,075. El peso específico del agua común, que ya hemos reiterado en los ejercicios anteriores, es constante, es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Acá cabe destacar que el peso específico del agua común, que es constante, se utiliza para hacer el cálculo de los pesos específicos de aquellas sustancias que no conozco. Por ejemplo, en este caso, la madera, y donde nos apoyamos de la densidad relativa. Entonces, estos ejercicios se desarrollan todos de la misma manera. Aplico el equilibrio estático en las fuerzas verticales, peso menos fuerza de flotación. Como vemos en este caso, el tablón se encuentra completamente sumergido. Entonces, el peso menos la fuerza de flotación, tengo que verificar cuáles son las fuerzas que corresponden al peso. En este caso tengo dos pesos, el peso del niño y el peso del tablón. El peso del niño, que es 45 kilos, más el peso de la tabla o del tablón. Sabemos que la fórmula de peso o de W es peso específico por el volumen del cuerpo. ¿Peso específico de quién? De la madera, porque estamos hablando en este caso del objeto. Por el volumen del objeto, que en este caso es el tablón, pues. Menos la fuerza de flotación. La fuerza de flotación ya vimos que tiene el mismo fórmula que el peso, y es peso específico por volumen sumergido. Ya establecimos también que la diferencia entre peso y fuerza de flotación radica en el volumen, mientras que el peso se refiere al volumen del cuerpo, la fuerza de flotación se refiere al volumen sumergido, es decir, el volumen del cuerpo que se encuentra embaumado dentro del fluido. Entonces, en este caso tenemos el peso específico del agua salada, o sea, del fluido donde está sumergido el cuerpo, y el volumen sumergido. El volumen del tablón y el volumen sumergido para este ejercicio también son iguales. ¿Por qué? Porque el volumen sumergido, el cuerpo, está completamente dentro del agua salada, o sea, todo el 100% del cuerpo está dentro del agua salada, por lo tanto es el mismo volumen del tablón. Hago la sustitución correspondiente y vemos que cuando vamos a sacar el peso del tablón, que es peso específico de la madera por el volumen del tablón, como no conozco el peso específico de la madera, allí es que nos apoyamos en el dato de la densidad relativa. Siempre que no tengamos el peso específico de alguna sustancia, como este caso es la madera, entonces se saca obteniendo o multiplicando la densidad relativa, en este caso de la madera, por la constante peso específico del agua, que es lo que hicimos acá. Multiplicamos la densidad relativa, 0,5, por el peso específico del agua, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, por el volumen. ¿Cuál será el volumen? El ancho, el largo por la longitud, 0,30 por 0,075 por la longitud, ya que en este caso el tablón tiene forma rectangular y todo elemento rectangular o cuadrado, su volumen se obtiene multiplicando el ancho, el largo y la altura. Para el caso de la fuerza de flotación, el peso específico del agua salada, que ya sabemos que es 1025, por el mismo volumen sumergido, es decir, por el mismo 0,30, 0,075 por la longitud, que es precisamente el valor que estoy buscando. Entonces,
obtengo que de la multiplicación de 0,5 por 1000 por 0,30 por 0,075 me da 11,25 kilogramos fuerza por metro por la variable o la incógnita longitud. Multiplicando 1025 por 0,30 por 0,075 obtengo que me da 23,06 kilogramos fuerza por metro por la longitud, que es la misma longitud del caso anterior. Como en ambos se repite la misma variable longitud, puedo sacar entonces factor común, que fue lo que hicimos acá, 45 kilos más longitud, que me multiplica a los elementos que la acompañan, 11,25 y 23,06. Dense cuenta que al sacar factor común lo que hacemos es sacar la incógnita hacia afuera y los números que la acompañan se reúnen o se agrupan, que en este caso es 11,25 por 23,06. Y obtengo entonces que mi longitud es de 3,81 metros. Acá acaba de hacer una acotación importante. Vemos que matemáticamente hablando, mi longitud me da 3,81 negativo, porque el 45 kilos que estaba positivo al ser el despeje pasa negativo. Matemáticamente hablando me daría una longitud negativa, pero como en este caso lo que nos interesa es el valor absoluto o la magnitud de dicha incógnita, solo tomamos en cuenta los signos a la hora de sacar una operación matemática, pero el valor me interesa solamente su valor absoluto.